Hebreos capítulo 11, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron bien fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. La primera parte del versículo 35 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, y eso se agrega a todas las otras proezas, a padres que no podían tener hijos teniendo hijos, a aquellos que estaban conquistando naciones, que estaban derribando muros, que estaban apagando fuegos, que estaban cruzando por el Mar Rojo en grandes proezas. Pero ¿qué tiene eso que ver con la fe? Esta segunda parte. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Está hablando de aquellos que sufrieron y que murieron por causa de Cristo, que no aceptaron ceder, que no aceptaron dejar a Dios, sino que estuvieron dispuestos a morir por su causa. ¿Tenían ellos también fe? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque no es el único ejemplo que utiliza. Empieza a citar diferentes dificultades que habían tenido. Mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. A más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de las tierras. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todas estas personas son personas que sufrieron debido a la fe. Si la fe fuera simplemente confesión positiva, si la fe fuera pensamiento positivo, si la fe significara que no vas a pasar por momentos difíciles, que no vas a pasar dificultades, que no vas a pasar por momentos de profunda perplejidad, pues ellos no serían dados como ejemplos de la fe. Porque ellos tenían fe, tenían confianza en Dios, tenían confianza en el carácter de Dios, tenían confianza en la persona de Dios, tenían confianza en las promesas de Dios. Y debido a su fe, fueron capaces de soportar el sufrimiento. Debido a la fe, fueron capaces de negarse a dejar al Señor y prefirieron la muerte a serle infieles a Cristo. Fueron azotados debido a su confianza en Dios. Pasaron por prisiones y cárceles debido a su confianza en Dios. Fueron apedreados, puestos a prueba, asesinados. Fueron despojados de sus posesiones, despojados de su casa. Andaron errantes, peregrinos en el mundo, de un lugar para otro, debido a que confiaban en Dios. Pero porque tenían su mirada puesta en el Señor. Y tenían su confianza en las palabras del Señor, en el carácter del Señor. Y debido a esto podían moverse de una manera en este mundo que no tenía sentido para otros. Entonces la fe se demuestra igualmente clara cuando confías en el Señor y debido a tu confianza en el Señor eres capaz de hacer grandes proezas y de recibir grandes cosas. Pero la fe también se manifiesta cuando debido a tu fe eres capaz de soportar, eres capaz de esperar, eres capaz de aguantar momentos en que nada parece tener sentido porque confías en que Dios es fiel, en que su palabra va a cumplirse y puedes verlo de lejos, saludándolo y confesándolo porque sabes que Dios es fiel, que todos los muertos resucitan, que todos los enfermos sanan, que a todos los hijos de Dios van a ser provistos con más de lo que necesitan, que todos los hijos de Dios van a ser herederos
porque Dios es fiel y Él lo ha prometido. Entonces, vemos que era mejor. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Dice que todos ellos recibieron buen testimonio mediante la fe. Es decir, todos ellos fueron declarados justos por Dios. Su justicia no estaba en ellos mismos. Su justicia fue dada por Dios. Dios los declaró justos debido a que ellos confiaban en Él. Recibieron buen testimonio mediante la fe, pero sin embargo no recibieron en sus vidas lo que les había sido prometido. No lo tuvieron en sus manos. Y era porque Dios estaba proveyendo algo mejor para ellos, algo mejor incluso de lo que estaban pidiendo, algo incluso mejor de lo que habían perdido. Pero no lo proveyó solo para ellos, lo proveyó para nosotros también, proveyéndolo también para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, para que cuando venga la perfección, no van a ser solo ellos los que van a ser perfeccionados y nosotros no lo vamos a ver perdido, sino que todos nosotros vamos a ser perfeccionados juntamente. Ahora, este pasaje está lleno acerca de referencias a nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 12, versículo 1 sigue diciendo, viene como conclusión, por tanto, esa palabra es importante, se refiere a todo lo anterior que hemos visto, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, refiriéndose al invisible, refiriéndose a las promesas, porque es necesario que los que crean en Dios, que los que tienen fe, crean que Dios es y que es galardonador de los que le buscan. Debido a todos esos ejemplos de fe que vimos, que hicieron grandes cosas para Dios o que sufrieron grandes cosas debido a Dios, debido a todas estas cosas, por eso nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, que son todos ellos que caminaron su camino de fe, que vivieron una vida de fe hasta el final, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que se aferra a nosotros. Quitémonos como un corredor todo lo que estorba, todas las vestiduras que no sirven. O sea, sería muy raro ver a un corredor, ¿verdad?, que viene a competir con todos los demás y trae una gran gabardina y trae sombrero y trae zapatos de montaña y está tratando de correr junto con los otros que están compitiendo por los 100 metros, diríamos. No tiene sentido. Bueno, el apóstol dice, despojémonos, quitémonos las cosas que nos asedian, el pecado que se aferra a nosotros, quitémoslo de encima, y de no solo el pecado, sino las otras cosas que nos estorban, y corramos con paciencia, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en la meta, es decir, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Es decir, Jesús es el autor, es la fuente de la fe, porque es la persona en quien nosotros debemos poner nuestra confianza. Dice, aquí habla de ver al invisible, a Dios no lo ha visto nadie jamás, dice, pero el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. El verbo de Dios le ha dado a conocer. Dios se ha manifestado en carne. Entonces, puesto los ojos en Jesús, que es el autor de la fe y que es el consumador, que es el final, que es la consumación de la fe, que es la meta hacia donde vamos, que Él corrió todo este camino desde el principio hasta el final por nosotros. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El pionero que va delante de nosotros. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él. O sea, él se fijó en el gozo de Dios. Se fijó en el cumplimiento de las promesas de Dios. Que puso su mirada en el final de la meta, el cual él por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Sí? Menospreciando el oprobio, menospreciando el escarnio, menospreciando la burla, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, Jesús pudo pasar por ese momento difícil porque sabía que Dios es fiel, que Dios iba a cumplir sus promesas, que Dios iba a cumplir lo que decía en la palabra de Dios, que le iba a resucitar de los muertos, que no iba a permitir que su carne sufriera corrupción, que le iba a exaltar a la diestra de su trono y que le iba a dar el nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doblara toda rodilla. Y debido a la fe en la persona y en el carácter de Dios,
pudo soportar ese momento tan difícil. Y resucitó de los muertos y se sentó a la derecha del trono de Dios. Jesús es el pionero que va delante de nosotros y Jesús es el que ya completó la carrera antes que nosotros, el que la completa, el que la consuma. Todo el pasaje está lleno de referencias a Jesús. Jesús es la palabra por medio de la cual Dios hizo el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Jesús es el sacrificio mejor que el de Abel, que es completamente suficiente para agradarle a Dios. Cuando las personas preguntan cómo Dios puede haber justificado por medio de la fe a Abraham, a Jacob, a David, a Rahab, a Pedro, a Pablo, y no decir a través de la historia a todos nosotros y a mí, era por el sacrificio de Jesucristo. El sacrificio que Jesucristo iba a venir a cumplir en la cruz. Y que veían de lejos aquellos por los cuales habían sido justificados por la fe. Aquellos que habían sido justificados por la fe. Y el sacrificio que nosotros vemos en la historia que ya realizó nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el sacrificio mejor que el de Abel, que es totalmente agradable a Dios. Jesús no solamente fue traspuesto para no ver muerte como Enoc, sino que murió y resucitó para no morir nunca más. Jesús fue el que construyó en el madero, muriendo en el madero, el arca verdadera para salvar a su familia. Jesús es aquel que guió a Abraham a la tierra prometida. Jesús es el único hijo del Padre que fue sacrificado y resucitó de entre los muertos, pero también es el Cordero que fue sacrificado en el lugar del hijo de Abraham y en el lugar de todos nosotros. Jesús no simplemente nació de una mujer anciana y estéril, sino que nació de una virgen. Y Jesús es el cumplimiento de la promesa a Abraham de que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, incluyendo nosotros. Jesús es también la esperanza que tenían aquellos que anhelaban y que no sabían y que buscaban y que esperaban y que no tenían la realización de la promesa de Dios. No sabían que había algo mejor que la tierra prometida, algo mejor que la resurrección de los muertos, algo mejor que pasar el Mar Rojo, algo mejor que poseer la tierra prometida. Jesús era eso, algo mejor, que ahora nos ha alcanzado en la consumación de los tiempos. Hermanos, nos corresponde poner nuestra confianza en Jesús, poner nuestra confianza en Dios y en lo que Él ha hecho en la historia por Jesús. Ellos podían tener muchas dudas. Nosotros ahora sabemos esto, que por más difíciles que sean a veces nuestras circunstancias, y realmente no nos ha tocado sufrir tanto comparado con muchos otros seguidores de Jesucristo, pero por más difíciles que sean nuestras circunstancias, por más perplejos que estemos ante las cosas que suceden en nuestras vidas, podemos saber esto, que el amor de Dios para nosotros es tanto que estuvo dispuesto a venir, a hacerse hombre y a morir una muerte atroz por nosotros. Teniendo todo el poder para destruir a sus enemigos, nos perdonó en la cruz del Calvario. Y si nosotros ahora confiamos en Él y ponemos nuestra mirada y nuestra esperanza en Él, seremos salvos y tendremos y recibiremos el más grande tesoro de todo el universo, que es a Jesucristo mismo, que va a venir a morar con nosotros, a ser nuestro amigo, a sacarnos adelante, a darnos grandes victorias y a estar con nosotros en los momentos difíciles de la vida. Podemos confiar en Él. Él volvió a ver a sus peores enemigos y les dice, ¿quién ustedes me acusa de pecado? Y dice, entonces, ¿por qué no confían en lo que yo les digo? Podemos confiar en Jesús, hermanos. Pongamos nuestra vida en Él.